Unidos, impactos, posibilidades y consecuencias. Tema propuesto por nuestro compañero Guillermo Gómez, quien estará principalmente en la conducción, yo solamente en los controles, quien les habla Roberto Almendariz. Como siempre tenemos a Radio El Tiempo retransmitiendo por la 1410 AM para Pichincha, el resto del mundo por www.radioeltiempo.com, con nuestro aliado estratégico también, que es Ecuador Today. Entonces estamos con ellos también en este momento compartiendo en directo, ¿sí? Y pues iniciamos. Tenemos por el día de hoy dos personajes por acá. Uy, se me escapa la vista. Empezamos a transmitir en www.radioeltiempo.com con nuestro aliado estratégico. Perfecto, estamos correctos. Berito, desde hace rato estamos en la transmisión. Entonces, estamos esta noche con nuestra compañera Tania Chicaiza. Sí, ella es parte del tenemos un... Entonces, estamos... Perfecto. Directora de la carrera de Gerencia y Liderazgo, docente universitaria, doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del Grupo de Investigación de Gestión, Economía y Consumo de la UPS. Directora de la carrera de Gerencia y Liderazgo, docente... Estamos también con Marco Paladines, quien es nuestro analista invitado. Él es PhD, investigador asociado de la DFG Graduate School, Innovation Society Today, del Instituto de Sociología de la TU de Berlín. Estamos también con Marco Paladines, quien es nuestro... Guillermo, tienes tú la palabra para iniciar el espacio. Listo, Roberto, muchas gracias. Ya que mi compañero Roberto hizo las introducciones, entonces yo sin más le doy paso a Marco, que nos acompaña desde la ciudad de Loja. Y es un honor tenerte aquí, eres un gran invitado y por favor, tienes la palabra. Hola, buenas noches con todas las personas que escuchan, que siguen este programa que se transmite todos los lunes. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes. Efectivamente estoy saludando desde la ciudad de Loja y hoy tenemos un tema importante que en la coyuntura actual ha vuelto, ¿no? Es un tema que ha estado varias veces acercándose a la palestra pública, a las discusiones políticas, económicas. En varias ocasiones, como digo, se ha tratado este tema y esta vez revive de mano de una coyuntura específica que involucra principalmente al gobierno actual y al ministro Ontaneda. A mí me interesaría un poco situar este tema del Tratado de Libre Comercio en una perspectiva histórica, para que entendamos que no es un asunto que está ocurriendo simplemente ahora, sino que es un asunto que tiene que ver con una forma de hacer política comercial y con una forma de establecer vínculos internacionales que lleva ya un tiempo y que se ha dado en diferentes modos y entre diferentes espacios políticos, entre diferentes naciones. Entonces quisiera por ahí comenzar con una especie de reconstrucción histórica de algunos puntos que son importantes, creo, no perder de vista para tener una visión más, con más detalles y con más matices sobre lo que es este tema. Entonces, antes de pasar al momento actual, quiero hacer este breve recorrido histórico. Los tratados de libre comercio como esta forma de política comercial entre dos o más países o entre grupos de naciones que implican, lo voy a decir así muy sencillamente, eliminar los aranceles, crear mercados comunes, permitir sobre todo la circulación de bienes, de productos, a diferencia, digamos, no de personas, no incluye siempre ni necesariamente tampoco la libre circulación de personas, entre dos espacios que se ponen de acuerdo en un tratado que puede estar regido por los reglamentos, digamos, por las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio, pero que también puede tener acuerdos que sean específicos entre naciones y que esas naciones que estén de acuerdo pueden implementar esas políticas comerciales, que básicamente son, como dije, la eliminación de aranceles. En 1860 se da el primer
Tratado de Libre Comercio. Se da entre Francia e Inglaterra. Se conoce como el Tratado Cobden-Chevalier. Y básicamente fue una idea de comerciar para impedir la guerra, o al menos ese fue el discurso que se manejó. En ese momento, la tensión entre las potencias y las élites, sobre todo europeas, todavía monárquicas, se pretendía resolver con este impulso liberal de crear un mercado común entre Inglaterra y Francia, que causó una reacción entre los demás países europeos que intentaron protegerse, ¿no?, de una posible invasión, llamémoslo así, de mercancías de esos países. Ese es como el hito fundacional de este tipo de tratados. En lo que se refiere a nuestro hemisferio americano, hay un momento clave, creo, para entender, para acercarnos más a este momento, que es el Tratado de Libre Comercio de los Países de Norteamérica, conocido como NAFTA, por sus siglas en inglés, que fue firmado en 1994. La intención era crear un mercado común entre México, Estados Unidos y Canadá, que permita el libre paso de mercancías, y este tratado ha sido a fondo estudiado, en primer lugar porque tenemos suficiente distancia histórica como para analizar algunos de los hechos que ha producido. Como digo, se firmó en el 94, es decir, hace 26 años, y por otro lado porque los impactos se pueden ver en los diferentes países ya con profundidad, ¿no? Se han estudiado en distintos espacios, por ejemplo, en el espacio agropecuario, en el espacio que tiene que ver con la mecánica, metalurgia, con diferentes industrias que se movilizaron, donde entran a jugar factores como el valor de la mano de obra, la desigual, digamos, relación entre subsidios que se daban a distintos sectores de la economía, y ha sido criticado por varias razones, por razones económicas, pero también por razones, llamémosles, de soberanía alimentaria, de identidad cultural, entre otras. En lo que respecta a nuestros países del sur del hemisferio, está el caso del ALCA, que era el Área de Libre Comercio de las Américas, que fue un tratado que se firmó en Miami durante la Cumbre de las Américas en 1994. Excepto Cuba, todos los países del hemisferio firmaron ese tratado, y el ALCA debía comenzar a funcionar en la cuarta Cumbre de las Américas que se realizaba en Mar del Plata, en Argentina, en el año 2005. Pero ese año, como muchos de ustedes recordarán, se dio una gran concentración de gente, una gran concentración, digamos, de fuerzas sociales, populares, campesinas, de sectores políticos de izquierda que se concentraron en la ciudad de Mar del Plata, y también apoyados por gobernantes que en esa época ya estaban en el poder, que se oponían a la política hemisférica de Estados Unidos, sobre todo prominentemente Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva y otras figuras que estuvieron apoyando ese momento. Se puso en crisis ese tratado y finalmente no entró en vigencia, no se llegó a concretar del todo. En ese momento surgió también otra posibilidad, surgió como una réplica al ALCA otro modelo de integración propuesto por el bloque socialista entre Cuba y Venezuela principalmente, y esto fue en la antesala de la llegada de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, autodenominados del socialismo del siglo XXI, en Bolivia y en Ecuador, por ejemplo. Con el fracaso del ALCA como un área de libre comercio hemisférica total entre Estados Unidos, digamos, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, la estrategia comercial para seguir implementando estos acuerdos de libre comercio se basó más en una política de acuerdos bilaterales, y ahí estamos entrando un poco ya en el terreno de lo que es nuestro tema de hoy. Porque esta intención de firmar acuerdos bilaterales se realizó, se llevó a cabo, por ejemplo, entre Colombia y Estados Unidos, entre Perú y Estados Unidos, con la polémica de su implementación. Pues, por ejemplo, en el Perú se dieron casos igual de protestas muy fuertes del sector campesino, sobre todo, que incluyeron muertos, pero que finalmente ese tratado con el expresidente Alan García se llegó a implementar. Y países como Ecuador estaban también en el proceso de implementar este tipo de acuerdos, pero en el año 2005 y 2006, finales de 2005-2006, ese acuerdo de Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos fue criticado y fue
digamos, impugnado prácticamente por grupos sociales que protestaron sobre todo en las calles, sectores campesinos, sectores tradicionales de izquierda, que se oponían a este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Han pasado 15 años y el tema del Tratado de Libre Comercio vuelve, un poco inesperadamente quizás, no estaba en la agenda, no estaba en el programa político, no estaba en el programa de gobierno de quienes ganaron las elecciones, pero digamos, enmarcado en la política general que se ha visto en este gobierno, se ha deslizado un poco el tema sin demasiado ruido y han ocurrido los hechos que vamos a comentar un poco ahora. Quizá como último punto de referencia para ya entrar en un análisis más detallado, que lo va a realizar Tania, vale decir que durante el gobierno anterior se firmó ya un tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, ese Tratado de Libre Comercio también generó protesta, también generó resistencia de parte de sectores que se oponen a este tipo de acuerdos entre pares y entre grupos económicos. Y sobre ese tema podemos un poco profundizar si miramos, hacemos una especie de balance de qué ha sido cuáles han sido los resultados, quiénes han sido los actores, qué cuestiones positivas o qué cuestiones negativas podemos encontrar en ese tratado entre la Unión Europea y el Ecuador. Podemos un poco, comenzar a analizar qué nos puede esperar, qué es dable esperar acerca de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, por ahora, yo dejo la cancha así con esta información disponible para que sigamos con el análisis, con algunas preguntas y esperemos que la gente que nos está escuchando en Facebook, en Ecuador Today y en Radio El Tiempo, a través de esos canales, pueda también participar, dejando sus preguntas, comentarios y seguiremos entonces conversando. Listo, Marco, muchas gracias. Para no perder mucho tiempo, Tania, me gustaría empezar contigo y que nos contaras un poco más sobre tu trayectoria en relación a este tema de los tratados internacionales de comercio. Entiendo que tú eres parte de un equipo de investigación que estudia derechos corporativos versus derechos sociales o derechos humanos en el tema del tratado con la Unión Europea que ya mencionó Marco. Entonces, tal vez me gustaría que nos pudieras contar un poco sobre ese rol que has jugado como desde la sociedad civil o desde la academia en el tema del tratado con la Unión Europea. Sí, claro que sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que el tema es propicio para el momento. Son temas que, como bien lo dijo el expositor que me antecede, muchísimas gracias, Marco. Efectivamente, son temas que un poco han estado muy ocultos, no es que los medios se han ocupado tanto, y si se ocupan, obviamente, ha sido siempre para echarles flores. Bueno, mi trabajo empieza desde que yo arranco mi doctorado en la UNAM, en donde decido trabajar mucho los temas sobre cambios de hábitos de consumo de los ecuatorianos. Y bueno, desde ahí empecé un poco un vínculo con académicos de México. De hecho, ahí pude conocer a Pauli también, a Paulina Muñoz de Ecuador Decide, quien me presenta a su vez al profesor Arroyo Picar, con quien habíamos hecho algunas exposiciones ya en la universidad y en la academia sobre los efectos que ha tenido el Tratado de Libre Comercio que ha firmado obviamente México con Canadá y con Estados Unidos, y cómo esto fue en desmedro de todos los pequeños productores campesinos, y también incluso con el daño en el tema del consumo de los mexicanos, ¿no? Sobre todo porque recibieron una invasión de productos industrializados, de maíz transgénico, que alteró muchísimo su dieta. Y pues toda mi estancia en México sirvió para comparar qué significaba que un país estuviera sin estos tratados de libre comercio, como hasta ese entonces estaba Ecuador, y qué significaba aquellos países que tenían que acceder a toda esta legislación que rebasa la soberanía nacional, que generalmente son estos acuerdos de libre comercio, y que somete a aquellos países que están en desventaja.
bueno, desde ahí obviamente emprendo algunas investigaciones y luego me vinculo específicamente desde el año 2017 que arranca el Tratado de Comercio con la Unión Europea, específicamente para hacer un trabajo de campo con los productores lácteos de la región, sobre todo de la sierra. Y conocer con entrevistas personales, visitas allá, cuál era su realidad. Una realidad que obviamente vino en desmedro y en perjuicio de ellos, no solo desde el 2017, sino incluso desde la firma del Tratado de Libre Comercio que hace Perú y Colombia, tanto con Estados Unidos como la Unión Europea, que genera un contrabando de los excedentes que ellos tienen de productos lácteos. Ese es como el antecedente de por qué trabajo en esta área. Ok, muchas gracias, Tania. En el tema de justamente de los tiempos previos a la firma o a la suscripción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿cuál fue el rol de la sociedad civil? ¿Cuál fue el rol de la academia en ese momento? A ver, yo lo que puedo decir es que de alguna manera este vínculo que he tenido me ha permitido ver que los movimientos sociales, que los movimientos sindicales sí aportan o tienen una aportación altamente activa con la reflexión, ¿no? De hecho, sí me atrevería a decir que incluso mucho más que la academia. Y lo voy a decir por algo, la academia en muchos aspectos y históricamente ha estado cooptada por ciertas élites, ¿no? Por lo tanto, su discurso más bien ha sido muy, a veces, favorable para los tratados de libre comercio, con excepciones claras, por supuesto, ¿no? De aquellos centros de estudios que sí existen, como el caso de donde yo trabajo, la Universidad Politécnica Salesiana, que sí ha brindado debates oportunos sobre estos temas, ¿no? Y serios. Pero generalmente la academia sí se ha mantenido muy al margen. Como digo, hay una cuestión histórica ahí. Lo que sí se visualizó en tiempos previos de la firma es que los intercambios entre líderes, entre dirigentes, grupos de mujeres, esto ya lo decía alguna vez Cecilia Cherres, permitieron un diálogo permanente. Y digamos que en Ecuador los movimientos sociales tenían que aprender mucho y hacer ver a la población civil las experiencias, sobre todo de México, que eran los países que hemos visto más afectados, ¿no? Y al ser también el primer país de firmar un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces se veía un poco estas sinergias que existían entre movimientos, el tema geopolítico, ¿no es cierto?, que queda muy claro, se muestra con total claridad en el tema de México y por lo tanto sí se vio un debate importante, que a veces sí se queda acercado en un círculo, eso es real, ¿no? Ecuador decide, creo que ha tenido un rol importantísimo en cuanto a organizar debates, charlas, reflexiones, incluso plantones que frenen, obviamente, yo creo que fue decisivo, obviamente, su participación para evitar en el año 2004 la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para impedir que en ese momento se haga, que hubiese sido obviamente algo terrible para el Ecuador, pero asimismo, precisamente por no ser grandes movimientos, por no tener obviamente un gran seguimiento de la sociedad civil, también lo que he visto es que en incontables veces han sido boicoteados para obviamente seguir poniendo el discurso omnipresente en los medios. En ese contexto, y justo como conectando con algo que hablaba, decías tú al principio y que también tocó Marco, el tema de cómo se posicionan, ¿no? Este tipo, las firmas, las negociaciones previas, que es en el caso en el que estamos ahora con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el marco de un gobierno progresista o como de izquierda, que como se planteaba el gobierno de Rafael Correa, ¿cómo fue la estrategia del gobierno como para legitimar la firma de este tratado? Sí se entiende que es una herramienta económica neoliberal, ¿no? Totalmente. De hecho, es una herramienta neoliberal. No se le puede hacer otra lectura a un tratado de libre comercio, ¿no? Aquí hay dos aspectos claves que me parece importante, ¿no? En el caso ecuatoriano sí hay un antes y un después del 2014 respecto al uso discursivo, digamos así, de los tratados de libre comercio, ¿no? Si ustedes pueden ver, hasta más o menos, sí, digamos que hasta el 2009 había una posición en firme, ¿no es cierto?, en el gobierno de decirle no, bueno, no directamente, pero sí se dijo, bueno, siempre y cuando sea un tratado de desarrollo que permita la libre movilidad de las personas, en fin. Y obviamente esta posición fue rechazada por la Unión Europea y tanto Bolivia como Ecuador como que permanecen al margen, ¿no? Lo que no pasó obviamente con gobiernos que eran directamente de derecha, que es el caso peruano y colombiano, que llegan de hecho a una firma concreta en el año 2014, ¿sí? Es decir, digamos que desde entonces sí había una posición de decir no lo acepto bajo las condiciones que se daban en la Unión Europea.
Es como a partir del año 2014 que obviamente a finales empieza a sentirse la crisis del precio de las materias primas en el Ecuador, que se da como este giro, ¿no? En el discurso y se cae en lo que podríamos llamar el modus operandi de todos los gobiernos, sean estos de cuál sea su ideología, es decir, el discurso empieza a ser muy pro tratados de libre comercio, ¿sí? Que no se difunden sus ventajas, si uno puede revisar incluso cuáles eran las sabatinas y en cada una se empieza a recalcar, los bananeros están en crisis, hay que ayudar, los camaroneros, en fin. Y generalmente este discurso de los grandes exportadores, de cuántas familias, los millones de personas que dependen, que es real, obviamente, de estos, efectivamente es la que empieza a ganar terreno y frente a esto es como que la gente no puede decir no, es decir, quisieras que la gente quede desempleada, sí o no, y entonces es como, no puedes decir no, de acuerdo al discurso, a la forma de discurso que es manejada por los medios, ¿no? Y la otra cosa súper importante es la habilidad discursiva que tiene la Unión Europea también en alianza con el gobierno de transferir el nombre de Tratado de Libre Comercio a un acuerdo multipartes, ¿sí? Y eso obviamente matizaba el tema o digamos que las aversiones que generaba el tema de un tratado de libre comercio, ¿no? Por lo tanto, para la sociedad civil es como que pasó un tanto desapercibido porque no tenía la misma fuerza de llamarlo tratado de libre comercio y tampoco tenía la misma fuerza con el tema de Estados Unidos, en donde se generaba un gran rechazo en ese momento, ¿no? Y obviamente, como les decía, ¿no? Sobre todo se buscaba decir, necesitan los bananeros, necesitan los camaroneros, el riesgo que significaba aparentemente no firmar estos tratados era que iban prácticamente a desaparecer, iban a dejar de exportar, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí hay que entender, y creo que eso es importante dejarlo claro, es que independiente de cuáles sean los gobiernos, estos tratados son evidentemente una violación de la soberanía y hay un sometimiento, tanto interno como externo, eso hay que decirlo, ¿sí? Por un lado, los gobiernos están siempre condicionados por las grandes potencias en cuanto a acceso a créditos, apoyo a las exportaciones, en fin, pero también son las élites locales las que tienen una presión interna porque son las que precisamente manejan grandes empresas que tienen la capacidad de competir y de ingresar en estos mercados, ¿no? Por lo tanto, lo que uno puede ver es que los ministerios, cualquier instancia de política económica, de política exterior o comercial, básicamente llevan estos tratados sin ninguna publicación oficial o publicidad oficial que muestre con transparencia los datos, ¿no? Y de hecho, como pasó con el tratado con la Unión Europea, este se mantuvo básicamente oculto, fue absolutamente complejo acceder a esta información. Siempre la respuesta que ha tenido el ministerio, incluso en las reuniones que hemos tenido como consejo consultivo, siempre es decir, es un tema sensible, por lo tanto no podíamos, es de mucha sensibilidad las negociaciones, en fin, ¿no? Y esta falta de transparencia es que lo que permite precisamente que ellos lleguen a acuerdos que a la mayoría no acaban obviamente beneficiando. Entiendo, Tania. En ese marco que tú acabas de nombrar, ¿qué sectores crees que han sido los más afectados negativa y positivamente por el tratado con la Unión Europea? ¿Qué se puede esperar en ese sentido sobre el tratado que se pretende firmar con los Estados Unidos? Pues las afectaciones suelen ser sobre todo negativas para los países que, como decía muy bien Marco, estamos en los del sur, ¿sí? Primero hablemos, aquellas personas como yo, los de a pie, clase medias, bajas y bajas, básicamente hay que tomar en cuenta que en todos los estudios que se hacen sobre los impactos hay grandes perdedores, ¿sí? Estudios serios, ¿no? Primero, voy a hablar, por ejemplo, del caso de los accesos a los medicamentos, ahora que precisamente tenemos una cuestión como la pandemia, ¿no? Y las conclusiones son claras, ¿no? Cuando uno tiene un tratado de libre comercio, el efecto es radicalmente negativo sobre el acceso a medicamentos y acceso a salud de calidad, ¿no? Porque, sobre todo que ustedes saben que los tratados de libre comercio no son netamente comerciales, digamos que esa es una pequeña parte de lo que se firma en un tratado de libre comercio, y una parte que se acuerda siempre tiene que ver con la extensión de patentes y las protecciones que éstas deben tener, ¿no? Y por lo tanto, como se hace una extensión del tiempo de vigencia de patentes o se generan mecanismos altos de protección, las patentes en este caso de los medicamentos, entonces se incrementa muchísimo el precio y primero el Estado que tiene que atender, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, a la salud pública, tiene que gastar mucho más en medicamentos.
Por otro lado, también nosotros los ciudadanos de a pie tenemos que también gastar mucho más en medicamentos y lo que uno rápidamente hace frente a una disminución de ingresos como la que vivimos actualmente en el COVID es disminuir el consumo de medicamentos que pueden ser fundamentales para personas que tienen que tratarse enfermedades crónicas. Y obviamente otra cosa que pasa es que hay una desestima de alguna manera todo lo que es inversión por parte del Estado o por parte de locales a la producción local de genéricos. De hecho, cuando uno revisa todo el tema de cuántas demandas tiene cada país, que es otra parte obviamente que abordan los tratados de libre comercio por parte de las corporaciones, el Ecuador tiene una demanda por parte de Merck a una de las empresas de productos de medicamentos genéricos, ¿sí? Por acusarla precisamente por tener protección del Estado. Entonces, este reconocimiento a la propiedad intelectual y a esta etapa de prueba que tienen las medicinas para protegerse, significa que se otorga patentes farmacéuticas para generar monopolios que están generalmente en manos de estas grandes potencias, que sabemos que son europeas o norteamericanas, y generalmente la cobertura que hoy tienen es de 20 años, ¿sí? Entonces, bloquea totalmente el ingreso de competidores. Por ejemplo, uno debería preguntarse por qué en Ecuador no se está pensando ni siquiera de chiste en adquirir la vacuna para el COVID rusa, y sabemos perfectamente por qué es. Hay un condicionamiento desde el Fondo Monetario Internacional, un condicionamiento desde la Unión Europea a quién se tienen que comprar las medicinas y por tanto no tenemos acceso a quizás a opciones más económicas y más rápidas y masivas para la población, ¿no? Entonces esta posibilidad de generar más negocios es cierta. Y uno lo que ve obviamente en estos países, una cosa que precisamente lo que tú me preguntabas al inicio de cómo empezó, una cosa que a mí me quedaba clara es cuál es el valor de la medicina en México y cuál es el valor de la medicina en el Ecuador. ¿Qué tanto puedes acceder a medicina genérica en México y cuánto acá? Y la diferencia era abismal, es decir, en Ecuador esto estaba mucho más abierto y empezaremos a ver restricciones en eso, ¿sí? Por otro lado, yo diría que una de las grandes perdedoras sin duda es la naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, la tierra, que es la que nos da obviamente los alimentos, ¿no es cierto? Porque, y no solo eso, sino los recursos con los que necesitamos vivir, porque básicamente con los tratados de libre comercio, la tendencia es comercialicemos y mercantilicemos todo lo que sea posible, ¿no? Y entonces el agua entra a ser un commodity, las semillas también, los bosques, todo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto provoca inmediatamente la expulsión de los pueblos, de los campesinos, de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Para que ellos, en vez de ser productores propios, autoproductores y autoconsumidores, formen parte más bien de un proletariado campesino que tiene que ir a trabajar en las grandes empresas bajo condiciones de absoluta precariedad. Es un fenómeno que, por ejemplo, en mis investigaciones que hemos hecho sobre productos lácteos, lo hemos visto con total claridad en zonas, por ejemplo, como Cayambe, también en Machachi, también en la Tacunga, pero contarles, es decir, tú llegas a Cayambe para querer entrevistar a los productores lácteos y no te encuentras que hay nadie, y todos te dicen, obvio, todos están en las florícolas, aquí trabajamos en la madrugada un poco con las vacas, vamos a las florícolas y luego regresamos. Y a medida que vas avanzando en la investigación, ves que la gente tiene cada vez menos ganado, cada vez ha tenido que dividir más el terreno para que sus hijos también puedan vivir, y casi la aspiración de todos es, ojalá mi hijo llegue a trabajar en la florícola, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una pérdida, obviamente, de la calidad del trabajo, hay una pérdida del campesinado como opción para la soberanía alimentaria. Y finalmente, como les decía, estos pequeños productores campesinos rurales son los que más pagan, ¿no? Yo he trabajado sobre todo dos temas, el tema lácteo, pero también tuvimos la oportunidad, incluso con los estudiantes, de hacer una investigación sobre el tema de la pesca artesanal. Y en la pesca artesanal, obviamente, ellos empiezan a sufrir las consecuencias graves de qué significaba el tratado. Pues significaba que obviamente tengan menos millas de acceso, más millas de acceso se daba ahora a la pesca industrial, y el ingreso masivo de la pesca industrial les dejaba a ellos sin ningún sustento, ¿no? Y en el caso lácteo, como les decía, básicamente, desde que entra en vigencia los tratados de libre comercio en Colombia y Perú, y que ellos generan unos excedentes brutales. En Colombia y Perú los tres sectores más afectados son maíz, son arroz, son lácteos, y bueno, en Colombia últimamente el caso de las papas es abrumador. Y lo que sí queda claro es que al tener que ellos tantos excedentes, también los han mandado como contrabando, y actualmente para octubre lo que hemos visto en las encuestas es que el promedio que se está pagando por litro de leche para los pequeños productores campesinos es apenas 22 centavos, lo que quiere decir que básicamente solo cubren
costo de mantener el ganado, no les queda para sobrevivir y ellos, por lo tanto, tienen que buscar un trabajo adicional para poder sobrevivir. Ellos son los grandes afectados negativos, que es la gran mayoría. Positivos, pues yo diría, frente a lo positivo, no radical, así como sectores beneficiados, no. Pero porque los sectores los componen todo, empleadores y empleados. Y los empleados hasta el momento no han salido beneficiados, ¿sí? Lo que sí ha habido es grandes inversionistas y empresarios ganadores, ¿sí? Sin embargo, hay un dato que vale la pena recalcar. Si uno revisa los datos del Banco Central hasta agosto del 2020, efectivamente, ¿qué es lo que se nos dice cuando se firman tratados de libre comercio? Ahí va a haber un boom, un crecimiento impresionante de las exportaciones y todo va a ser miel en hojuelas, ¿no es cierto? Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones con la Unión Europea para el año 2020 fue apenas del 4%, los otros años destacan entre un 17 y 12%, digamos que el 12% es del promedio, y sí hay una caída importante en las importaciones, más o menos del 26%, ¿sí? Sin embargo, lo que nos da a entender es que por lo pronto ningún sector ha sido efectivamente el gran ganador con el Tratado de Libre Comercio. Existe un puñado de 10 corporaciones que están en el tema bananero, que esto ya lo escribe con total claridad John Cajas en su libro. Hay otras en el tema tunero que son las que salen ganando, porque a la vez que son capital extranjero, son las que han logrado evadir impuestos, la disminución de la carga impositiva, pero no necesariamente por un crecimiento mayor en la producción y en la generación de empleo. Pues eso no se ve directamente, ¿sí? Así que generalmente para los países que somos de este sur hemisférico y este sur económico, las consecuencias pues no son generalmente positivas. Perfecto, estimada Tania. Bueno, tomo un momentico la palabra, perdón. Y bueno, o sea, el escenario que nos planteas es bastante grave, es medio apocalíptico, ¿no? Te adelantaste un poco al asunto, también estaba aquí preocupado Guillermo. ¿Quién gana, quién pierde? Más o menos por ahí es la preocupación. Más bien me gustaría analizar un poquito más y para que todos los compañeros conozcan y ver qué tan ciertos son algunos datos que se tienen por aquí. ¿Cuál fue el caso o sea, cuáles fueron las consecuencias del Tratado de Libre Comercio exclusivamente entre México y Estados Unidos? ¿Ya? No únicamente el proletariado campesino, en este caso de México, resultó desfavorecido con este asunto, sino también los blue collar, los proletarios, el proletariado fabril norteamericano, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me gustaría que profundices porque se tienen cosas como estas, ¿no? Efectos no deseados. Tú introduces alimentos mejorados, en este caso transgénicos, no transgénicos también, o sea, son semillas mejoradas. Tenemos ahí pequeños desastrecillos por ahí en ciertas parcelas, ¿no es cierto? En la producción, digamos, tradicional, el consumo de lo que es tradicionalmente el maíz. Y bueno, pues se decía que uno de los efectos ha sido que ingresan estas semillas, ¿no es cierto? Pero la mano de obra es más barata del lado mexicano que del lado norteamericano. Con lo cual, se deprime el medio oeste norteamericano con el propio Tratado de Libre Comercio, pero se devalúa, digamos, en ese sentido, la mano de obra o comienza a mirarse como mano de obra barata la mano de obra mexicana. En este sentido, también una expulsión, ¿no es cierto?, de mucho trabajador, ¿no es cierto?, digamos, de proletariado campesino, de ambos lados de la frontera, y se empiezan a dedicar a otras actividades, ¿sí? Mucho del auge del narcotráfico tiene que ver con que se han dedicado a la siembra de otros cultivos. Es correcto. Y asimismo, la gente en el medio oeste norteamericano, o sea, se ha quedado totalmente, digamos, on strike, le dicen ellos, en huelga, o sea, en paro definido, están en paro, ¿no es cierto? Más bien, y aquí seamos un poco abogados del diablo, algunas políticas de Donald Trump han permitido, digamos, repatriar ciertos capitales. Veamos, o sea, ahorita en estos ejemplos que se oyen, se escuchan, ¿no es cierto? Me gustaría que los analices porque de lo que estamos viendo, de esta fiebre de los TLCs, de los tratados, ninguno de la masa de asalariados, de la masa de trabajadores, ni de Estados Unidos, ni de México, resultan favorecidos, ¿no es cierto?
Entonces, lo que estamos viendo es lo que tú dices. Hay un TIR y un BAN, no sé, tú que estás en esas vainas, muy mentiroso, que no se basa realmente en el valor agregado, sino en los costos evitados por asunto de lo que acabas de mencionar. Me cargo los impuestos que no voy a pagar y con eso es una trampa porque parece como que en verdad estoy ganando, pero no estoy ganando. Simplemente estoy evitando pagar, ¿no es cierto? Un impuesto, ¿no? Entonces, te puse estas tres vainas ahí, más o menos para que ver si estamos ok y que nos cuentes cómo fue la dinámica, qué pasó en México y todos estos datos que a veces nos llegan así dispersos, bueno, de la mano tuya que eres catedrática, eres especialista, están correctos y cuáles son las consecuencias reales, ¿no? Gracias, Roberto. Tania, quería darle la palabra un poco a Marco porque él nos puede contar algo justamente en esa línea Con gusto. desde la perspectiva del campesinado alemán en la firma del TLC con Mercosur. Excelente. Ya, gracias. Bueno, efectivamente, haciendo trabajo territorial, trabajo político en la zona en torno a Berlín, que es una zona rural, sobre todo dedicada a la producción ganadera, hay un poco de agricultura, pero sobre todo producción ganadera. Hay un creciente, quiero hablar, o sea, enfocar esto en dos sentidos. El primer sentido es un poco deshacer el mito este de que hay países buenos y países malos, que hay los países, un poco haciendo eco de lo que decía Roberto, hay países buenos, los gringos siempre son los malos y los europeos siempre son los malos y nosotros somos los buenos y los pobrecitos, un poco para desmitificar esa idea y profundizar en algo que ya mencionó Tania, que es el asunto que esto es un asunto que tiene que ver con las élites de ambos países, de ambas regiones. Entonces, la situación de productores y productoras en esta región rural de Alemania, frente a un acuerdo de TLC, de Tratado de Libre Comercio, con el Mercosur, es una respuesta, digamos, ellos ven amenazado su mercado de producción y de faenamiento de carne, con producción y con, digamos, carne mucho más económica producida en Brasil y en Argentina, donde el costo de producción es menor. Entonces, más allá del efecto económico, que tiene una importancia capital, se da un efecto político. ¿Cuál es? El efecto político es que este campesinado, este sector rural, blanco, tradicional, considera como compra, digamos, un discurso fácil que viene de la extrema derecha, que dice que el extranjero, el argentino, el brasilero es el enemigo y que eso significa que hay que cerrar de nuevo lo alemán y volver a establecer una política dura con el exterior. Entonces, con grupos latinoamericanos con que hacemos trabajo de territorio allá en esa región, lo que estamos buscando en alianza con sectores campesinos y sectores politizados dentro de la producción agrícola es lograr ese conocimiento para que se entienda que no son los campesinos del sur los malos, sino que hay una responsabilidad de sus propios gobernantes, de las propias élites que firman este tipo de tratados y que la salida no va por, digamos, derechizar el discurso, por el aumento de la xenofobia, sino más bien por enfrentar esas élites localmente también. Eso ocurre allá. Entonces quería compartir esa experiencia desde allá, ¿no? Y que se puede vincular un poco con lo que se ha dicho anteriormente. Correcto, Marco, muchísimas gracias. Tania, tienes la palabra y bueno, por ahí va exactamente el latino Marco, por ahí va el asunto también, ¿no? La extrema derecha está volviendo con un discurso antiglobalizador, agarrándose precisamente de en este caso, hechos, me parece que son que acabamos de mencionar. No sé, la experiencia mexicoamericana. Cuéntanos qué pasó para ver si es que más adelante nos vemos reflejados en eso, en el caso ecuatoriano, sudamericano. Pues sí, ¿no? Bueno, coincido totalmente con Marco en el tema de que, pues, este discurso súper radical de antiglobalizante no es más que obviamente
primero que es un discurso de odio, que lo sabemos, ¿no? Que obviamente ha tenido todas estas consecuencias graves o todo lo que ha significado Donald Trump, obviamente, en su política de gobierno, pero está hecho solamente para eso, para dejar tranquilos y para retomar esto de, no se preocupen, volverá el empleo acá, ¿no? Que es un poco también lo que hacen aquí ciertos candidatos, que se toman casi toda la culpa de que no existe empleo, la tienen que ver los pobres migrantes que han tenido que salir de otros lugares a venir acá, y dejan libre al empresario de responsabilidades, cuando en realidad es el empresario el que está contratando sin ninguna prestación social, sin ningún beneficio a los migrantes que están absolutamente desprotegidos. Pues en el caso mexicano, yo les decía que sobre todo, ¿qué es lo que a mí me asustaba en el tema de mis investigaciones? Era ver un poco cuál había sido toda esa transformación del tema de consumo como tal, de lo que era antes a lo que venía ahora. Y muchos ejemplos se iban dando en el camino, ¿no? Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, en una de estas visitas que había hecho y comentarios que habíamos tenido y foros con algunos, se había visitado una zona que era de Oaxaca y entonces lo que se veía era que estaban haciendo toda una implementación inmensa, una zona de kilómetros interminables donde se ponían estas plantas eólicas para la producción de energía, ¿no? Era parte de lo que estaba firmado en el Tratado de Libre Comercio y por lo tanto era parte de lo que se tenía que ejecutar. Producción supuestamente limpia. ¿Qué significaba? Pues sabemos el tamaño de estas fuentes de electricidad eólicas. Significó la expropiación de aproximadamente 25,000 campesinos de sus tierras, ¿sí? Con las consecuencias que esto implicaba, ¿no? A ellos nadie les respondió, obviamente, por sus tierras, por su trabajo, por el trabajo histórico de toda su vida, de sembrar maíz, simplemente fueron trasladados a un lugar donde habían pequeños departamentos y sabemos que lejos de ser limpia esta energía, posiblemente lo que no tiene es emisiones de CO2, pero hay obviamente una destrucción de la tierra, el movimiento que produce, en fin. Y era parte del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por otro lado, lo que se podía ver es básicamente que sí, que para la gente, yo te digo que hablo sobre todo el tema que consulté en ese momento era el consumo, para la gente la apertura, la libre circulación de productos a Estados Unidos era fantástico, porque antes tenían muchas limitaciones y ahora esto podía estar ahí. Y una de las muestras es, por ejemplo, que en el sexenio anterior, con el presidente Enrique Peña Nieto, él directamente hacía publicidad a Coca-Cola. En muchas de sus ruedas de prensa aparecía con botellas de Coca-Cola y decía, siempre me tomo una, dos, y son light y cosas así. Y resulta que México es uno de los consumidores más grandes de gaseosas y de bebidas en el mundo. Aproximadamente un mexicano toma 700 litros de estas bebidas azucaradas, es el mayor consumidor de estas bebidas, el gran mercado de Estados Unidos, y también es el país con mayor índice de diabetes en el mundo. Entonces, las consecuencias que se tienen son por todo lado, es decir, no solo tiene que ver con el tema del pequeño productor, no solo tiene que ver obviamente con que hay una pérdida directa de empleos, también existe alteraciones y es algo que también vamos viendo aquí. A medida que se ha firmado el Tratado de la Unión Europea, hemos encontrado un boom de los productos y eso pasó mucho en la pandemia. Se crearon como redes piramidales parecidas a Avon y a Yambal que vendían productos vegetales congelados, casi todos provenientes de Bélgica. Uno podía ver alberjas de Bélgica, choclo de Bélgica, que está puesto en las fundas, y alguna vez incluso les tomé fotografías para mandar a Ecuador Decide, y uno puede ver obviamente que eso a $1.15. Quiere decir que estamos generando cambios en los hábitos de consumo a detrimento obviamente del pequeño productor campesino. Efectivamente, coincido, no hay buenos ni malos en cuanto a términos de países, pero sí podríamos decir, como dice William Robinson, existe claramente una nueva clase social, que es la clase social de la élite transnacional, que es la que acaba siendo la gran ganadora de la firma de estos tratados de libre comercio en detrimento de cualquiera sean personas de clase media, media baja, que ven obviamente disminuidos sus derechos al trabajo, sus condiciones de acceso a salud gratuita, educación gratuita, gracias a que se legitimizan las privatizaciones, la disminución de derechos con los tratados de libre comercio. Yo quiero también hacer un comentario, ¿no? Para ir hilando con lo que se está diciendo.
Hemos hablado bastante de las condiciones económicas y de los efectos económicos que esto tiene en sectores específicos, por ejemplo, el sector lácteo, por ejemplo, el sector pesquero, y creo que hay bastantes estudios sobre cuál es el impacto económico de los tratados de libre comercio. Pero yo quiero también que miremos esto desde al menos dos enfoques más. El primero es el enfoque político, y con esto quiero decir que estos tratados de libre comercio no se implantan sobre el vacío, sino que se implantan en un terreno saturado de tensiones políticas. La prueba de esto, y digamos, lo importante de eso es que, que lo hacen algo que no es indetenible, necesario, imposible de ser alternativo. La prueba de esto es lo que pasó con el ALCA, creo. Eso es un ejemplo, ¿no? O sea, algo que parecía imposible de ser detenido, fue detenido por un movimiento politizado, digamos, por un movimiento político que dijo no es la única alternativa. Y se presentó otra alternativa que también puede ser analizada en sus aciertos y sus errores. Pero lo que pasó en Argentina, en Mar del Plata, en el 2005, fue efectivamente que se logró parar algo que se presentaba como una narrativa de algo indetenible, de algo que no se podía evitar. Digamos, se presenta este curso del desarrollo lineal, del progreso mundial, que dice, no, eso es indetenible, eso tiene que pasar tarde o temprano, ese es el discurso que se maneja. Pero en realidad está en juego algo político. Entonces, algo hemos mencionado de eso, pero quizás podemos profundizar un poco más sobre el tema de quiénes son capaces y en qué momento y en qué condiciones, en qué coyunturas son capaces de detener, por ejemplo, un tratado de libre comercio o de proponer políticas alternativas. Creo que ese es un tema interesante y que es un tema que se vincula, uno, con cómo el Tratado de Libre Comercio fue resistido y fue, digamos, prácticamente desechado. 2005, no sé si estoy correcto, en el gobierno de Lucio Gutiérrez. 2004. 2004, cómo después, por las características del propio gobierno de Correa, lo que Guillermo apuntaba por ese tipo de manejo discursivo, cómo se lo metió de otra manera, y cómo en este momento se lo está volviendo a meter, digamos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en un momento en el que la movilización social llegó a un pico muy alto en octubre, digamos, no hace falta abundar sobre lo que fue octubre, pero que llegó a un pico de la energía social, de energía real, corporal en la calle. Hay un choque, digamos, con el gobierno que queda una tensión, pero que finalmente se soluciona con la mesa del domingo que todos recuerdan. Y en ese momento en que la energía social está de protesta social está desgastada, se meten no solo este tema, otros, pero hoy estamos analizando este. Esa es una dimensión que yo quisiera que la veamos, que la dejo ahí para que la podamos comentar, y otra quizás para que la comentemos si nos queda tiempo más adelante, que tiene que ver con algo un poco más sofisticado, si se me permite el término, que tiene que ver con cómo las clases medias tienen ciertos patrones de consumo definidos culturalmente, que les hacen, digamos, propensas a ver como algo bueno el Tratado de Libre Comercio en la medida en que pueden adquirir ciertos bienes que finalmente sirven para tener prestigio o que les sirven para tener cierta distinción social, como plantean desde la sociología. Específicamente, para poner un ejemplo, un tratado de libre comercio con la Unión Europea significa que el Mercedes no va a ser tan caro, ¿no? Entonces, para ciertas clases medias, con ciertas pretensiones de escalar, sobre todo a nivel de prestigio, es interesante eso, porque eso legitima en un sector de la sociedad este tipo de tratados de libre comercio. Ahí dejo los dos temas boteando. Excelente, Marco. Me parece excelente. No sé, un punto de orden. Me parece temas que debemos abordar, pero para un poco manejar bien el discurso, está pensando Marco en patrones de consumo excelente. Me parece que Tania maneja ese tema también. Es muy interesante. ¿Quién puede activarse para movilizarse contra un posible tratado de libre comercio? Pero ahí viene una cosa un poco más técnica que ya es necesario poner un poco los pies. Las actuales condiciones, el tratado que vamos a firmar, me parece que Tania puede tener esa información, si nos puede ayudar. Exactamente, ¿qué dice? ¿Ya? Hay veces que nosotros nos podemos analizar, son, no sé, cuántos cientos de páginas, cuántos documentos de qué naturaleza serán, dónde se los puede encontrar, quién los elabora, qué equipo lo hace y qué cláusulas, qué bullets, qué parágrafos, ¿no es cierto? ¿Qué capítulos? O sea, eso también es importante que la gente sepa porque estamos hablando del TLC,
Sí, ok, pero se materializa en un documento elaborado por alguien, por cierto tipo de especialistas, ¿no es cierto? Con una cierta finalidad, con una cierta ideología y que debe decir específicamente algunos términos que son los que debemos identificar o que debemos aprender a identificar esos términos que son los que resultan no favorables. Muchas veces fallamos eso en el activismo, ¿no? O sea, hablamos y está bien, ok, pero no sé si también nos puede ayudar exactamente con los principales puntos, ¿no es cierto? Y esa maraña, pues en cristiano, ¿qué quiere decir? ¿Sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o sobre lo que firmamos con la Unión Europea? Si es sobre el tema de No, Estados Unidos, Estados Unidos. sí, si es Estamos, sobre el por ahí tema, estamos Estados Unidos. si es sobre el tema de Estados Unidos, efectivamente, bueno, todo tratado de libre comercio, siempre, como ya se dijo, no solo firma los acuerdos comerciales. En el caso de lo que se ha hecho en este momento, que es esta primera fase, se entiende que son 4 capítulos técnicos que básicamente tienen, digamos, los beneficios para pymes que tendrían que ver con el tema de capacitación, acceso a ciertos mercados. Ellos garantizan posiblemente más de 1.500 nuevos productos que podrán ser exportados, ¿no es cierto? Tienen una cosa que han llamado lucha contra la corrupción en el comercio, ¿no? Que eso hay que entender claramente. La lucha contra la corrupción del comercio significa, por ejemplo, en muchísimos casos el tema de propiedad intelectual. De hecho, eso es lo que significa, Okay. ¿no? Entonces, es básicamente decir, sí, la corrupción es la piratería, por ejemplo, ¿no? La corrupción es que no respeten los tiempos que tenemos para investigación y desarrollo en semillas y en medicina, y entonces, por lo tanto, hay que ampliar eso, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, cómo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el Ecuador empezó a tener serias restricciones, por ejemplo, para el material de películas, ¿sí? Y cómo a través de que todo este boom del streaming, de Netflix, en fin, ahora básicamente tú ya no puedes encontrar ni música libre ni películas libres en Internet porque ha empezado a haber serias sanciones, terribles sanciones para quienes hayan hecho esto. Y acuérdense ustedes que más allá, obviamente, de la discusión ética que se genera a través de estos procesos, era la fuente de vida de un montón de pequeños negocios, ¿no? El vendernos y era una forma de democratizar de alguna manera El acceso a la documentales, cultura. la cultura como tal, ¿no? Y entonces, lo mismo pasa ahora con el tema, por ejemplo, de el software. El software que antes uno podía conseguir de alguna manera, bajar, descargarlo, tener algunos días, meses incluso libres, es básicamente ahora imposible. Tú tienes que comprar una laptop y estás condenado a pagar al menos los $50 que pide Microsoft. Generalmente toda la lucha con la corrupción tiene que ver qué tanto voy a proteger productos, servicios, ingeniería industrial que jamás recae como una forma de aprendizaje para países como el nuestro. Por lo tanto, estos productos y servicios acabarán siendo más caros. Y efectivamente ahí va a caer también muchísimo, aparte de eso, ¿no es cierto?, en lo que acaba de decir Marco. Aquí hay un tema político gravísimo con el tema de la lucha a corrupción. O veamos, obviamente, qué es lo que va a pasar con la represión. Es decir, nos están diciendo claramente que habrá un envío de armas. No en vano se ha acabado haciendo el discurso de los candidatos, ¿no es cierto?, que tiene que haber libre tenencia de armas para nosotros mismos combatir la delincuencia, y el Tratado de Libre Comercio posiblemente tenga entre sus intenciones hacer que estos productos ingresen y sean comercializados con mayor libertad, que también será como parte de lo que se entiende como lucha a la corrupción. El tema del armamento en manos de los militares y de los policías también tendrá que ver. La otra cláusula que obviamente, entiendo, más bien dicho, el otro capítulo es todo el tema de todo el tema de facilitar el comercio, las prácticas regulatorias que están contempladas sobre todo en los productos que ellos consideran esenciales, ¿no es cierto? Todos materias primas, obviamente, que consideran esenciales, y también aquellos productos que ellos dicen, bueno, no necesariamente los que son esenciales, pero sobre todo aquellos productos que dicen, tranquilos, pueden ingresar tranquilamente, ya no tienen arancel. El problema acaba siendo que a medida que se rebajan los aranceles, tenemos más obstáculos técnicos al comercio, es decir, empiezan las restricciones fitosanitarias, las restricciones técnicas, las condiciones de calidad que se van poniendo obviamente a los productos, y eso también ya es algo que está firmado en la primera parte o la primera fase de este acuerdo, y por
por lo tanto, se dice que básicamente las dos primeras, sobre todo esto que es beneficios para las pymes, ¿sí? Y la lucha contra la corrupción, ya prácticamente entran en vigor, ¿no es cierto? Casi automáticamente, las otras vendrán a partir del 2022 y por lo tanto, incluso yo diría que este diálogo es importantísimo porque poco se ha hecho por revisar qué es lo que significa hasta el momento, es decir, no se ha dado ni siquiera el tiempo, esto nos vino como de sopetón, el 7 ya se anunció la firma, se hizo de pronto y ya tenemos en marcha algo que viene como nuevas normas con un país, digamos, con gobiernos que conocemos prácticamente cuáles son sus prácticas a nivel del mundo, es decir, son prácticas realmente, ellos son altamente agresivos en su sistema de competencia y también en la protección del producto local. Recordemos que en Estados Unidos con la pandemia se activó todavía mucho más y con el discurso de Trump lo que ellos han llamado su consumo patriótico. Así que será muy difícil para las pymes poder acceder a estos beneficios. Sí, claro, a mí también me gustaría como que acotar a eso el tema de que justamente como tú hablabas, cómo se están marcando, primero como una negociación secreta, que no hubo ni ningún tipo de veeduría ni de sobreseimiento de la sociedad civil, pero además se está enfocando como desde el Ministerio de Producción, ¿no? O sea, como que es una cuestión, una decisión bastante política, es decirlo, enfocarlo desde ahí cuando se sabe que es en realidad Pozo y el Ministerio de Economía el que está detrás, y que es una cuestión que viene como que un poco enmarcada desde los acuerdos que se hicieron con el FMI. Totalmente. Entonces, a mí me gustaría un poco conectar también con lo que decía Marco, ¿no? Como que sí me parece importante en el tema de México, así como ha sido un impacto gigante el tema del dumping del maíz, como el que tú hablabas en este momento, de completamente subsidiado a pérdida desde el Estado estadounidense, el maíz que se cultiva en los Estados Unidos ha afectado profundamente la biodiversidad, pero también el consumo del maíz mexicano, desde los más ricos hasta los más pobres, ¿no? En el tema en Colombia también entiendo que hay temas como los lácteos, pero temas también que han sido siempre tan importantes para la cultura colombiana, como la papa, por ejemplo, en los Andes, que viene también afectándose súper de una forma bastante grave y que no solamente crea, digamos, tiene un impacto directo en la pérdida de empleo y en la pérdida de ingresos de los campesinos, sino que además crea también estas como organizaciones fuera de la ley, como lo que tú hablabas del contrabando al principio con el tema de los lácteos, hubo este tema con la cebolla peruana hace unos meses durante la pandemia, pero también en el caso mexicano lo que a mí yo quería resaltar es el caso de que a pesar de que son 26 años del tratado, existen formas y movimientos y activistas que resisten, ¿no? O sea, que no solo resisten, sino que además están proponiendo cosas nuevas. No son antiglobalización en el sentido de que no quieren aislarse del mundo. No es un discurso en ese sentido parecido al ultraderechoso como el que hablaba Marco y el que en realidad se está expandiendo, me parece a mí, por el mundo. Tal vez incluso ahora se pueda ver como una victoria la derrota de Trump, pero perdió con el 40 y algo por ciento de la votación estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso me parece también importante como resaltar eso, ¿no? Como que existen redes, se me ocurren ahora los zapatistas, por ejemplo, que han creado una red de solidaridad a nivel mundial, en realidad, con ellos y con su lucha, y que a través de eso han catalizado la lucha de muchos otros movimientos de minorías étnicas, de pueblos originarios, no solamente en México, sino también en los Estados Unidos y también en Canadá, y a través de eso se han creado alianzas, ¿cómo se puede decir?, transnacionales de solidaridad de resistencia. Entonces, me parece una muy buena pregunta y en realidad pensándolo no tengo una respuesta, como quién puede resistir a un tratado de libre comercio. Ahora, en este momento en el Ecuador o en general, nadie pudo hacerlo en Perú, nadie pudo hacerlo en México, en Colombia, perdón. Pero también me parece que es importante resaltar esa labor, ¿no? La labor de los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas que no solo resisten, sino que también proponen, como decía, preguntaba Marco. Entonces, no sé, pues más bien ahí les dejo el comentario. Listo. Marco, usted mismo creo que tú tienes la respuesta a tu propia pregunta, no a tu inquietud, pero pongamos un contexto un poquito más. Estamos en un año tan difícil con esto de la pandemia, estamos con liberalización extrema, pretexto de la pandemia, estamos, bueno,
apáticos con las elecciones, no se diga con el TLC, y bueno, no es un tema tan fácil de digerir. En ese sentido, ¿quién tú estás visualizando en estos momentos en el Ecuador como una posible fuerza de resistencia a lo que ya estamos viviendo, ¿no? O al menos espacios como estos para poder alertar de lo que se podría venir. Sí, yo creo que hay al menos dos niveles en los que se puede mirar esto, ¿no? El primer nivel es quiénes son los afectados directamente y qué redes de solidaridad o qué tejido de solidaridad, qué tejido de resistencia pueden tejer las personas que son afectadas directamente. Quiero decir, o sea, por eso recalcaba antes, hay un proyecto de neoliberalización del mundo que está en marcha desde hace décadas, ¿no? Es de larga data y que incluye todos estos como pequeños pasos para completar la creación de un mercado mundial completamente beneficioso para élites mundiales que son transnacionales, que no son, digamos, en el sentido clásicamente patriotas o algo así, sino que son transnacionales y que básicamente se crea un espacio de explotación global, digámoslo así. Y al mismo tiempo ocurre, digamos, a esa que parece ser una marcha indetenible de un tipo de globalización neoliberal, le surgen varias piedras al camino. O sea, Guillermo mencionó a los zapatistas. No es casual que el mismo día que haya entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, haya sido el levantamiento zapatista, al menos la puesta en escena, la manifestación pública de lo que es el ZLN, ¿no? No es casual, creo que hay una estrategia discursiva que, digamos, también rompe algunos mitos sobre la resistencia a la globalización neoliberal, que es antimercado, que es anticomercio, etcétera, 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 porque creo que el tema no es irse contra el comercio o irse contra el mercado, sino el tema es plantear una oposición a un tipo específico de mercado, a un tipo específico de comercio que se quiere extender planetariamente. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy hablando primero del gran proyecto mundial, ¿no? Vemos un ejemplo interesante de qué se puede estudiar, porque los zapatistas comercian, los zapatistas exportan, ¿sí? Entonces, no es que son antimercado, no es que son, o sea, no es esa idea clásica que desde los sectores más conservadores se quiere como mostrar como, ¿cómo se dice?, como cavernícolas a quienes se oponen al libre comercio, ¿verdad? Sino que son, digamos, redes que se articulan también en base a comercio, y no solo que lo hacen por un sentido utilitario, sino que tiene el comerciar en las comunidades indígenas guatemaltecas, chapanecas, pero también en Bolivia, por ejemplo, tiene un sentido también de creación de identidad, de establecimiento de redes políticas, de lazos familiares, es decir, tiene muchas más funciones que la meramente económica, ¿verdad? Creo que en Bolivia también se da un fenómeno interesante que es las redes llamadas informales, ¿no? No sé si pueden observar en el fondo, ese es un mercado en la ciudad del Alto, en Bolivia. Las redes llamadas informales crean otro espacio de la economía que es autónoma respecto del Estado y que es autónoma respecto del mercado grande transnacional, pero que tampoco es completamente, llamémosle, agonística a eso. Es decir, hay momentos en los que ingresa y participa también del mercado formal, que ingresa y participa con el Estado, pero hay momentos en que sabe retraerse. En eso consiste su autonomía. No en negar por completo el comercio mundial, no en negar el comercio o el valor como tal. Son comerciantes, son personas que también crean valor, y no solo valor económico, sino también valor simbólico a partir del comercio, pero lo hacen desde otra lógica, desde una lógica un poco más comunitaria. Ahora, tampoco se puede romantizar eso, porque también eso viene asociado a muchos problemas, y también, digamos, ese transitar por espacios formales, informales, ese atravesar esa distinción tan dicotómica entre los espacios formales, informales, Estado, no Estado, implica que se absorben también muchas de las características negativas. Ahora, para cerrar esta intervención, en el caso de Ecuador, el TLC que se pretendía firmar entre el gobierno de Bush y el gobierno de Gutiérrez fue detenido. Quiero decir, hubo una respuesta política de calle, digamos, de política de movilización ciudadana, de acción colectiva, hubo una respuesta a ese tema. El momento actual es simplemente una coyuntura perfecta para el gobierno, ¿no? Entonces eso
eso lo han sabido leer bien. O sea, el resultado de la negociación al final, de la negociación que se dio al final de las protestas de octubre, es que el movimiento social queda desgastado y después con la pandemia se vuelve mucho más difícil la movilización social y la articulación política. Yo no estoy seguro de que eso significa que ya esto ha desaparecido. Yo creo que la tensión social se puede acumular y en determinado momento puede volver a surgir, pero creo que más bien mirando quiénes fueron los sectores que se articularon en torno, por ejemplo, a detener ese TLC, pero que también son los sectores que se oponen al proyecto neoliberal en total, ¿no? Que también tiene que ver con por qué la gente se movilizó en octubre, porque yo creo que el TLC es parte de un proyecto neoliberal un poco más grande. Esos, o sea, si miramos quiénes son esos actores, ese compuesto social que se moviliza y logra detener, se puede un poco encontrar posibilidades al momento actual. Sí, más bien, muchas gracias, Marco. Bueno, mientras hablabas, me vino a la mente también la movilización más grande del mundo de campesinos en este momento en India, 250 millones de personas justamente resistiendo una ley que apunta a liberalizar el mercado. Entonces, no sé, como que me venía de ejemplo. Para dar una pregunta del público, Tania, sobre todo para ti, pero el que quiera sumarse, por favor. Hay esta idea, ¿no? Como que la que hablábamos hace un rato de que estamos en un momento de disputa de estos dos imperios, ¿no? El chino y el estadounidense. Y mucha gente ve esta idea del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y una eventual entrada a la Alianza del Pacífico de Ecuador como una defensa ante la ofensiva china, ¿no? No sé qué opinión tienes de eso. Bueno, yo, antes de que se me vayan unas ideas chiquititas que quería comentar sobre lo que decía Marco, efectivamente ahora se dio una coyuntura súper positiva y lo que tú tienes toda la razón. El TLC es el instrumento más de una política neoliberal que hoy sí viene con, yo diría, sí es un momento súper crítico en el sentido de que la pandemia turbo aceleró esta famosa revolución 4.0 que va a traer una precarización todavía más grande del trabajo y que también es parte de este super plan mega neoliberal que está dada por las élites transnacionales, no necesariamente es de países, porque puede ser ahí sí, contestando lo que decía un poco Guillermo, pues estas élites neoliberales están en todas partes, están en China, están en Europa, están en todos lados, tienen capital de todos lados, y el momento que se viene es sumamente más complejo en el sentido de que tenemos ya pocas empresas tecnológicas que pretenden reconfigurar el mundo, ¿no? Y el tema, obviamente, del trabajo que se verá absolutamente disminuido con esto de la inteligencia artificial. Es decir, tenemos una coyuntura extremadamente compleja. Pero también estos planteamientos que ha ido haciendo en los últimos meses el Fondo Monetario Internacional respecto ya a hablar de una renta básica es un indicador de que las tensiones sociales se vienen con mucha más fuerza. Es decir, está bien, la pandemia no deja del todo explotar ahorita a la gente, pero efectivamente después de que las cosas se vayan, digamos, regularizando con el tema de la vacuna, yo creo que viene una movilización social muy fuerte, no solo aquí, la vimos en Estados Unidos, la estamos viendo en Francia, lo que tú comentabas en la India, y es decir, ellos ya se plantean qué respuesta se va a tener frente a esto, porque la misma revolución industrial 4.0, que ya para la misma foro económico de Davos significará que 800 millones de personas se queden sin empleo para el 2030, sumado a la crisis que tenemos, la mega depresión económica que tenemos, ya nos hace ver que le vienen momentos críticos donde la sociedad va a explotar, ¿no? Y creo que por ahí se vislumbra mucha esperanza, es decir, lo peor que podemos hacer es renunciar. Respecto a la pregunta, efectivamente hay que entender que también los tratados de libre comercio, la intervención del Fondo Monetario con el tema de los créditos, en fin, también son parte de las jugadas geopolíticas que se dan. Efectivamente, con los gobiernos progresistas había obviamente un ganar de terreno por parte de China en este tipo de países y a partir obviamente de la caída de estos gobiernos, inmediatamente lo que uno pudo ver es que se instaura obviamente el gobierno norteamericano en países, en Bolivia, en Ecuador, en fin, para otra vez tener el dominio y ese dominio significa tener acceso a los recursos y a las materias primas que ahora son básicamente claves, ¿no? Entonces sí, que sí existe eso, sí, así como existe la presión de las élites locales, como decía, bananeros, florícolas, que en su mayoría vienen desde la misma política, también el juego geopolítico está claramente dado en los tratados de libre comercio. Tania, una pregunta por acá también capciosa.
por dentro. Vamos a ser abogados del diablo en este momento, a ver si nos puedes ayudar. También durante la década de los 90, la década de los 2000, se habló también del éxito económico, ¿no? De tratados bilaterales de comercio, ¿no es cierto?, entre países que supuestamente estaban en una paridad, digamos, de condiciones. Ejemplos de los más sonados son los de Corea con el resto del mundo. Tiene acuerdos, digamos, bilaterales con Australia, con Singapur, con el mismo Chile, ¿no? Cosas muy, muy especiales como intercambio de tecnología en Chile a cambio de la producción vinícola o, digamos, cooperación para el desarrollo con Australia a cambio de carne. Y es real, yo lo vi. No sé, ¿existe algún tratado bilateral que haya resultado en algún beneficio? Más allá del caso de Chile, que sabemos que estamos en una coyuntura muy difícil, pero ¿existe alguno que haya dado algún resultado beneficioso para ambos países? Pues obviamente, si existen acuerdos que fueran netamente comerciales y en estos acuerdos existiera obviamente que sí, creo que los de antes, no sé, el Tratado de la Comunidad Andina, posiblemente era, de hecho, cuando uno revisa la historia de los tratados de libre comercio a lo que han evolucionado ahora, los tratados de antes eran sobre todo más comerciales, ¿no? No del todo inocentes en tema político, no, de hecho eso no es lo que quiero decir, pero sí digamos que no llegaban a abarcar o a rebasar la soberanía en cuanto a seguridad y esas cosas, ¿no? Entonces, digamos que en ese entonces se podrían hablar de intercambios que iban más en cuanto a intercambios de ventajas comparativas. Pero, pues eso está muy en el pasado, ¿sí? Y tuvo, así como decía Marco, tuvieron su coyuntura y su momento. Al momento no se pueden replicar más, es decir, ya generalmente rebasan las condiciones con las que se pueden dar. Siempre hay más intereses, incluso de temas políticos que están puestos. Yo te podría decir que no tengo un estudio preciso ahorita sobre ese tema, pero que históricamente, pues han quedado un poco en el pasado. Si uno habla antes cuál era la relación entre Colombia y Ecuador, posiblemente uno puede encontrar que hubo ciertos intercambios beneficiosos y ni aún así, ¿no? Porque en realidad tampoco nunca estos acuerdos han estado libres de una tónica política y de ganancia de aquellos que obviamente se han visto beneficiados, ¿no? Lo que sí podríamos decir es que antes incluso podrían ser un poco más transparentes o con una visión más para la sociedad civil, para que lo puedan interpretar, que ahora no se ve, pero en realidad no dispongo de un dato concreto que te pueda dar en este momento. Correcto, Tania. Porque, por ejemplo, está bien que lo nombres la CAN, ¿sí? Es interesante porque la CAN funciona cuando nos conviene, ¿no? Le Sí. critico mucho, claro, el gobierno, los gobiernos de Lucio Gutiérrez, un poco, y más aún el de Rafael Correa, criticaron mucho a la CAN. Salimos de la CAN, salió como es el Venezuela, lastimosamente, ¿sí? Quedamos solamente 4 países. Sin embargo, hay instituciones muy interesantes en la CAN que a veces sí las hacen valer, ¿no? Como por ejemplo el Parlamento Andino, lo hacen valer, pero justamente en Ecuador no hay mayor incidencia. La Universidad Andina es otra institución de la CAN. La Corporación Andina de Fomento, todo el tiempo que Ecuador no participó y Venezuela salió, pudo capitalizar muchísimo dinero que ahora está a disposición, lastimosamente en Ecuador no estamos muy al tanto de eso, a toda la gente de los gobiernos de los GATS, está a disposición para desarrollo en gobiernos locales, ¿no? Tiene algunas interesantes agendas, ¿no es cierto? Agendas y directorios se llaman, más bien dicho, perdón, el nombre preciso es directorios, en los cuales están algunas de las empresas, ¿no es cierto? Y algunas condiciones para la estandarización de ciertas cosas muy básicas, ¿no? Entonces, yo le veo que es algo como la CAN, ¿no es cierto? Fue atacado por los propios gobiernos progresistas, ¿no? Fue atacado tanto por los progresistas como por los gobiernos un poquito más de corte neoliberal. Lucio Gutiérrez un poco más populista neoliberal. Sin embargo, el tratado existe. Hay instituciones que están funcionando, que no han dejado de funcionar y que, como la CAF, gozan de buena salud. Entonces, también habría que poner esto en como es en el contexto. Mercosur también, lastimosamente, ha tenido sus altibajos. La Unión Europea tiene problemas también
de corte un poquito más político que económico. Parece que, no sé, Marcos, si nos puede ilustrar, tal vez él esté más al tanto de lo que es lo que hace la Unión Europea, porque básicamente es eso, la Unión Europea también es un acuerdo, digamos, político-comercial. Mercosur también lo es. Unión Europea ha tenido problemas más de tipo político, cultural, sí, que ha impedido que avancen, pero ciertos países han podido ingresar con mayor facilidad que otros, ¿no? Por ejemplo, los bálticos frente a los balcánicos y a la misma Grecia, Macedonia, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, como estás en esa onda europea, nos cuentas cuál es la experiencia europea y si conoces la experiencia Mercosur, ¿cómo nos está yendo con Mercosur? Ya, ahí, gracias por el testigo. Ahí hay un tema muy claro, que yo voy a partir de una cuestión un poco más básica. Espero me perdonen el pecado profesional, ¿no? De hablar bastante. El tema es que los mercados no se pueden concebir como una entidad abstracta y como una cuestión que funciona como una entelequia, que funciona más allá de los designios humanos y de las acciones humanas y que tiene sus leyes propias y todo. Yo no quiero decir que el mercado no es una cuestión que no tiene su propia autonomía y que no tiene sus propios movimientos. No quiero decir eso, pero sí quiero decir que el mercado puede ser también concebido desde una concepción un poco más material, materialista, y el mercado finalmente lo hacen actores, lo hacen los bienes, lo hacen los productos, se hace a partir de cómo se cuida o no se cuida ecosistemas. El mercado no, digamos, no es una cuestión así abstracta, o sea, puede ser visto de otra manera. O sea, el mercado como el que está a mis espaldas está hecho de los productos que llegan allí, del dinero que circula allí, de los tenderetes, de las personas que van allí, ¿no? De los distintos necesidades que hay en distintos espacios. Entonces, visto así, por ejemplo, el problema de la Unión Europea, que señalan muchos analistas, es que es concebido como un mercado abstracto, es decir, juntamos nosotros nuestros países, nuestros mercados comunes, y después la cuestión real de quiénes hacen los mercados no son considerados. Son considerados desde el punto de vista del movimiento, del flujo de capitales, más no del flujo de personas, por ejemplo. Entonces, eso es un poco simplificar, digamos, cuáles son los problemas de la Unión Europea. Hay otros asuntos. Pero quiero insistir en un tema ya porque entiendo que vamos cerrando, que es que el mercado de por sí no es el enemigo, ni el comercio de por sí no es el enemigo, no es el problema como tal. Entonces, yo creo que hay una diferencia profunda entre hacer un tratado de comercio en relaciones altamente asimétricas como es entre Ecuador y Estados Unidos. Comparemos el tamaño de los mercados, por ejemplo, el tema de los subsidios que mencionó Guillermo, etcétera. Ese es un tema. Y otro tema es hacer mercados comunes entre pares, entre países que más o menos pueden complementarse económicamente, ¿no? Y si esos, digamos, creación de mercados comunes es desde el punto de vista solo de los flujos de capital y de las inversiones de los grandes grupos y de las élites económicas de cada país, o es hecho también a partir de las economías pequeñas, de las economías medianas, de hacer justamente cuestiones complementarias entre pisos ecológicos, entre zonas diferentes. En ese sentido, yo creo que sería bueno, por ejemplo, lograr una cohesión de mercado entre países que no somos los países más fuertes y desde allí también tener posiciones más sólidas para participar en los mercados mundiales. Ese es un tema. El otro tema con el que quería, digamos, sobre el que quería hacer un pequeño comentario, tiene que ver con lo que mencionó Tania, es decir, con la llegada de la revolución 4.0, lo que se llama la tercera revolución industrial, lo que este economista Jeremy Rifkin llama la sociedad del costo marginal cero, es decir, estamos en una sociedad que tiene un costo de producción de bienes que cada vez tiende a cero, es decir, más allá de cuáles sean las tendencias actuales, lo cierto es que la inundación de productos, la inundación de bienes de todo tipo, los incrementos en la productividad vienen con mucha fuerza y eso golpeará indudablemente el mercado laboral. Eso implica una reorganización, creo, del sistema mundial y en ese sentido también creo que el único modo de enfrentar eso es dándole una respuesta política, porque lo contrario es creer que habrá una especie de autorregulación del mercado, una especie de autorregulación de este tipo de flujos de mercancías y de capitales. Y en ese sentido,
sí vale la pena como que revisarnos, y cada uno desde donde esté. Es decir, yo no sé quién está viendo este programa, imagino que las personas, los campesinos y las personas que son más directamente golpeadas, o el proletariado rural, como se decía, tienen formas de organizarse y tal, pero también la clase media, supongo que quienes están viendo esto, no sé, no conozco, pero también la clase media tiene que tomar posición respecto a eso, yo creo. Y, por ejemplo, en temas básicos como el que decía antes, doctor, ¿qué tipo de orientación le damos a nuestro gusto? ¿Qué tipo de consumo anhelamos? ¿Qué tipo de identidad construimos a partir del consumo que tenemos? Y con eso cierro. Les agradezco mucho por el espacio. Creo que estamos sobre la hora, ¿verdad? Sí, Marco, muchas gracias. Más bien, como para ir cerrando, me parece muy valioso ese comentario final. Tania, tal vez tú quisieras dar algún comentario antes de cerrar. Sí, a ver, nada más para cerrar, creo que sí, la coyuntura es muy compleja, no es una coyuntura fácil. Creo que es una coyuntura peor a la que tuvimos 2004-2005 cuando tratamos de detener, porque ahora se suma la pandemia y la pandemia trae demasiada incertidumbre y la incertidumbre trae un poco de inacción también, es decir, uno no sabe qué hacer, cómo moverse, qué privilegiar ahorita, si la estabilidad laboral, si la familia, en fin, entonces hay toda una desorientación de cómo puedes moverte incluso dentro del activismo, entonces es complejo, pero son tiempos que pasarán. Y mientras tanto, creo que entonces la labor que tenemos es hacer labores de reflexión. Efectivamente, coincido plenamente con Marco, ha sido para mí un gran gusto escucharte, conocerte, en el sentido de que sí, efectivamente, a ver, trabajar por el tema de decirles, miren, consuman, sean patrióticos y consuman lo suyo, que puede haber sonado en su momento bien, que suena un poco, ¿quién te va a hacer caso en eso? Créanme que la pandemia pegó y hay que saber un poco, creo que un poco que nos hace falta también a la academia es saber estructurar un discurso que pueda llegar más. Y yo me he dado cuenta que cuando abarcas el tema del emprendimiento, que yo he sido muchísimo tiempo muy opuesta, muy negativa a esto, sin embargo, ahora que trabajo con jóvenes y veo que el tema de la empleabilidad está cada vez más mermada, que esta revolución 4.0 llegó, ya está aquí, se turbo, aceleró y las consecuencias la pagan actualmente también los jóvenes ecuatorianos, creo que hablar sobre el tema de apoyarnos en el emprendimiento, de entender que si significa que no le compras al vecino, en fin. Miren, una forma de rebelión, como nos decía Marco, es el tema de las verdulerías o de las fruterías que tenemos en cada esquina en nuestros barrios. Y esa ha sido una forma también de resistencia, porque han sido los grandes supervivientes y los que se han multiplicado en medio de una crisis en donde parecía que todo lo que nos tenía que servir era el supermaxi. Entonces, efectivamente, creo que hay formas de hacer resistencia que vienen formas que la academia estamos llamados a hacer un cambio de discurso y sobre todo a informarnos, ¿no? A tener datos permanentes sobre lo que realmente está pasando para, qué es lo que nos queda por el momento, para partir de eso ver cómo se arma obviamente una resistencia mucho más sostenida, más fuerte, que lleve a cambios en la política. Muchas gracias, Tania. Sí, justamente yo como un poco para ir concluyendo y conectar un poco, ¿no? Lo que decía Marco como una postura política desde la clase media y no solamente desde la clase media, me parece que justamente la coyuntura de la pandemia también nos ha mostrado, sobre todo a las personas que vivimos en las ciudades, la importancia de la labor de cuidado y de sostenimiento de la vida que quizás en el campo. Y justamente más allá de elegir como consumidor individual, aislado, comprar o no comprar en la tienda de la esquina, esta idea de poder ir formando redes o tejidos de solidaridad y de resistencia que tienen otra lógica que la lógica de competencia y la lógica de ganancia última que se plantea desde el discurso del progreso, a la final, que es el discurso que está detrás de empujar un TLC, que se va a crear empleo, que se va a impulsar, vamos a volver a la nueva normalidad y la nueva normalidad va a ser mejor que la anterior normalidad y es un discurso que a la final lo que hace, y en ese sentido, en temas de consumo, en temas de resistencia política, en temas de información, lo que hace es aislarnos, ¿no? Y me parece que justamente es desde este punto, incluso como en espacios como este, pero en general el tema de mantenernos bien informados, como decía Tania, o el tema de elegir de forma política dónde compramos, qué compramos y qué lógica estamos apoyando detrás, me parece que son importantes. No sé si esas van a detener el TLC, por lo menos no ahorita, pero sí creo que esas son las redes en las cuales se puede sostener un movimiento político a futuro, pronto, ojalá que resista y pudiera bajarse una cosa de ese estilo, como es un TLC. Muchas gracias a los dos, igual, muy iluminadora la discusión y le doy la palabra a Roberto y muchas gracias por estar aquí esta noche.
Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, Guillermo propuso el tema. Estamos a las puertas, estamos ya en la revolución, estamos ya en el TLC, pero en la revolución en la que no queríamos estar, ya estamos. Perfecto. Yo me quedo con la idea de ideas de Marco muy interesantes también. El mercado. El mercado básicamente es no puede no haber el mercado en las relaciones humanas, ¿no? Hay un intercambio, digamos, de bienes y productos, pero también hay un intercambio básicamente cultural. Con cada intercambio que tenemos, ¿no es cierto? También creamos cultura, ¿no? No nos olvidemos de eso. Lo que estamos pensando es en que en las reglas con las que se va a comerciar no sean ese, como decía Foucault, le encanta esa palabra, galimatías, que nos enreda tanto que terminamos no sabiendo qué consumimos, a quién consumimos, cómo consumimos, por qué, qué me estoy comiendo, a quién estoy beneficiando, cómo se beneficia. Por ejemplo, me quedo también con lo que decía Tania. Los beneficios que se ven, ¿no es cierto? Básicamente están en los, entre comillas, costos evitados. Es decir, aquello en lo que yo no estoy pagando como sector o como empresario, supuestamente, y los más grandes, básicamente es ciertos impuestos y aranceles, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo no los pago? Sí, obviamente, como es, me evito eso, ¿no es cierto? Tengo un margen de ganancia más grandecito, no necesariamente porque haya mejorado mi producción, y además con el agravante de que no hay un ingreso para el Estado, y como yo no estoy consumiendo, haciendo, ¿no es cierto?, consumo interno, sino afuera, ¿no es cierto?, no va a retornar en forma de otra, en el resto de la cadena de comercialización, en forma de otros servicios, no va a retornar ese arancel que me estoy evitando, no va a retornar eso al Estado nunca, se perdió, se fue, chalín, ¿no es cierto? Básicamente eso es, ¿no es cierto, Tania? Esas dos ideas son importantes para lo que estamos tratando el día de hoy. Otra cosa importante con la que me quedo para despedirnos es Marco Paladini y Tania Chicaiza, científicos ecuatorianos, científicos sociales, nuestra compañera en México y acá el compañero en Alemania. Entonces, eso es muy interesante porque hemos tenido siempre el gusto de tener científicos por acá de todas las ramas del saber. Y bueno, no solamente tenemos grandes artistas y grandes deportistas que a veces brillan más, tenemos científicos también, señores. Estamos por acá presentes con los compañeros. Mi nombre es Roberto Almendaris, estuvimos con Marco Paladines, Tania Chicaiza y Guillermo Gómez del colectivo Coyuntura y Debate. Sí, estuvimos con Radio El Tiempo en el 1410 AM y www.radioeltiempo.com para el resto del mundo y con nuestro aliado estratégico, nuestro partner, que es Ecuador Today. Entonces, un gusto y bueno, será hasta la próxima semana. Próxima semana tenemos la revisión de todo el año y vamos viendo si es que nos tomamos unas vacaciones, digamos, de fin de año y regresamos en enero ya con el análisis de lo que nos toca, ¿no es cierto? Ya empezar a analizar elecciones, escenarios y todo lo que podría pasar con los diferentes candidatos, propuestas, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Un gusto, Tania y Marco. Guillermo, hasta la próxima. Un gusto, una linda noche. Hasta luego. Hasta luego. Hablan Verónica y Pablo. Chao. Vamos a hacer preguntas o a interactuar con ellos. Chao. Gracias de verdad, Marco. Muchas gracias. Nos vemos, hablamos. Ya hablamos, Marco. Gracias de verdad. Excelente, estuvo excelente. Gracias, gracias. Chao, gracias. Miren lo que acabo de mandar al chat, por favor, que son los carteles, Vero y Carlos.